Vamos a ir entonces a nuestro texto, Mateo 6, 9 al 15. Mateo 6, 9 al 15. Dice así: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Amén. Amén. Gloria a Dios. Llegamos a las peticiones en el Padre Nuestro. Hay una sección de peticiones, ¿no? Por ejemplo, Padre Nuestro que estás en los cielos era la invocación. No, esa es la invocación. Y a continuación vienen las peticiones. Amén. Vamos a poner un cuadrito, lo pueden ver en su Biblia también. Entonces, este recuadro habla de estas peticiones divididas en dos grupos, como vamos a ver ahora, en dos grupos. Noten los números en rojito, 1 al 6, ¿no? La primera parte: santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Ven, hermanos, cómo tiene un orden la palabra de Dios. Primero siempre es Él. Ok. Ahora, esta palabra tú, en negrita, ¿qué es tú? Hay que actualizar nuestra gramática, ¿no? Porque no practicamos. Pasemos ahora a la segunda parte. La segunda parte, miren: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Otra vez volvemos a la primera parte. Las tres primeras peticiones se refieren a quién: directo al Señor, a Dios, y llevan el adjetivo posesivo tú. Este tú sin tilde en la U es adjetivo posesivo. ¿Okay? Las otras tres se refieren a nosotros y obviamente llevan el pronombre personal nosotros, que en forma abreviada es nosotros. ¿Qué les parece, hermanos? Miren el orden. O sea que Dios ha hablado a través de Cristo y nos ha enseñado un orden. Primero siempre es la gloria a Él. No estamos fuera del asunto, pero primero es Él. Él debe recibir de lo que es digno de recibir. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Notan aquí: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas. Vamos a llegar a esa parte después, ¿ok? Entonces, peticiones respecto a Dios, luego peticiones respecto a nosotros. Sin importar las circunstancias en que nos encontremos o lo aguda que pueda ser nuestra tensión, sea una enfermedad, una guerra o calamidad, o la salvación de las almas de nuestros queridos, nunca vamos a comenzar al acercarnos a Dios por nosotros y nuestras peticiones. No comenzamos ahí.
Este es un gran principio en la oración. Y nunca vamos a subvertir el orden que nos enseña nuestro bendito Señor Jesús. ¿De acuerdo? No vamos a ir en desorden. Para eso está la Escritura. Siempre hemos de comenzar con Dios, su honor y su gloria. Ahora, no hay ningún otro principio en relación con la vida cristiana que tenga mayor importancia que este. Pero los cristianos muy a menudo erramos en el campo de los principios. Tenemos que conocer los principios de la Escritura para regirnos. Por ejemplo, tendemos a suponer que tenemos muy claros los principios y lo único que necesitamos es alguna instrucción sobre los detalles de la verdad. Pero es exactamente lo contrario. Lo contrario, no tenemos conocimiento preciso de los principios, por eso los estamos enseñando. Los principios son muy importantes. Este es uno de muchos, el más importante. Dios primero, ¿de acuerdo? No importa nuestra condición. Cuando estamos orando podemos traer una carga pesada, no importa. Dios primero, invocación. No empezamos con lo nuestro. Ese es, hermanos, ese es el principio. Si comenzamos siempre la oración con este sentido genuino de la invocación, ¿se acuerdan la palabra recogimiento? Recogimiento. Si nos recogiéramos para pensar que estamos en su presencia, primero, a ver, antes de hablar, pienso, estoy entrando a su presencia y que Él está ahí y nos está mirando. A ver, hermanos, ¿cómo nos alienta ahora de esto? Nos está mirando. Recordemos, todo está desnudo y abierto a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Él nos está mirando. Entonces, si entramos con esta conciencia y claridad, conseguiríamos mucho más que lo que todas nuestras oraciones juntas, hechas en desorden, podrían conseguir. Si todos tuviéramos este celo por Dios y su honor, hermanos, sería maravilloso. Afortunadamente, Dios no nos cae con un martillo cada vez que invertimos el orden. No hace eso, porque conoce nuestra debilidad y nuestra ignorancia, pero no quiere que nos quedemos allí. Necesitamos instrucción, la palabra de Dios para nuestra instrucción. Lo que está escrito allí nos sirve. Tenemos que aprender mucho de la Escritura. Allí está la palabra de Dios, la cual nos va a juzgar en el día postrero. Pero eso no solo ha enunciado el propósito, o sea, no solamente se trata de enunciar el propósito, sino que el Señor, miren cómo, hermanos, nos ha dividido en estas 3 secciones que vamos a examinar ahora. 3 secciones. Primera petición: santificado sea tu nombre. ¿De acuerdo? Segunda petición: venga tu reino. Y tercera: hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. ¿Qué les parece? Vamos con eso ahora. Ese es nuestro tema de hoy. Primera petición: santificado sea tu nombre. ¿Cuántas veces lo hemos pronunciado en la vieja vida? Yo miles, ¿no? Herederos de la religión falsa, miles de veces, sin ningún sentido y obviamente sin ningún provecho. Santificado sea tu nombre es una gran oración, una gran petición. Y es porque Cristo nos ha enseñado a comenzar por ahí. Nos damos cuenta ahora de que estamos en la presencia de nuestro Padre. Y Cristo nos señala nuestra primera petición. Ahora, ¿qué significa santificado? Santificado sea tu nombre. Santificado. Examinemos brevemente esta palabra. La palabra santificar significa reverenciar y hacer y mantener santo algo. Eso es santificar. Pero ¿por qué dice santificado sea tu nombre? ¿A qué equivale este término nombre? Esa es otra gran pregunta. Entonces tenemos 2 grandes preguntas en la primera petición: santificado y nombre. O sea, sea santificado tu nombre. Bueno, ¿qué es santificado? ¿Y a qué se refiere con nombre? 2 preguntas claves.
Muy bien. ¿A qué equivale entonces el término nombre? Santificar es honrar para siempre y mantener honrado y glorificado algo. En este caso, el nombre del Señor. Ahora, vamos a la palabra santificar. Perdón, a la palabra nombre. Nombre. ¿Qué nombre? ¿Podemos imaginarnos algún nombre? Sí, porque cuando hablamos de nombre entre nosotros los terrícolas, pensamos en Alfredo, Guillermo, Claudia, Elena. Aquí no está hablando de eso. Miren, santificado sea tu nombre. Los judíos solían emplear en aquel tiempo la palabra nombre para referirse a Dios mismo. A Dios mismo. ¿Ok? Entonces, y en esto siempre los judíos del Antiguo Testamento fueron muy dignos de encomio. En eso eran muy celosos, y esto es un gran ejemplo para nosotros, porque ellos concebían dentro de sí un sentido de grandeza de la majestad de Dios, y tenían temor reverente, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ellos no utilizaban el nombre de Jehová, ¿ya? No utilizaban, porque sentían que las mismas letras, por así decirlo, eran santas y sagradas, las propias letras que se escribían con mucho cuidado, ¿no? Con una tinta muy, muy bien escogida y unos trazos perfectos. Entonces tenían reverencia al nombre y no lo pronunciaban, y tampoco se podía pronunciar, ¿no? Se referían a Dios como el nombre, a fin de evitar el empleo del término Jehová o el intento de pronunciar el nombre. O sea que el nombre, esto viene del tiempo antiguo, del Antiguo Testamento. ¿Qué es el nombre? Es todo lo que Dios es, o por lo menos todo lo que se nos ha revelado por ahora, para que sepamos sobre él. Entonces, nombre en este caso significa Dios mismo. Y la petición expresada, hermanos, lo que sale de nuestros labios cuando hablamos del nombre, es el deseo de que Dios mismo sea reverenciado y santificado. Cuando digo santificado sea tu nombre, quiero que tú seas santificado, honrado, respetado. En este mundo donde lo más fácil para el ser humano sin Dios es decir Dios aquí y Dios allá, ¿sí o no? Entonces, hay algo en el nombre que es santificado por los cristianos por todo lo que denota y representa. O sea, nos introducimos ahora en el nombre que hay dentro de esa palabra que Cristo nos enseñó en la oración. Santificado sea tu nombre. Significa todo lo que es cierto de Dios. Todo lo que es cierto de Dios, sus atributos, todo lo que Él es en sí mismo y por sí mismo, y todo lo que ha hecho y está haciendo. Todo eso es de Dios. Eso es nombre. O sea, no es un nombre personal propio como entendemos, ¿no? Normalmente aquí abajo. Pero es todo lo que Él es. ¿Ya? Todo lo que en la Escritura está revelado de Él, eso es el nombre. O sea, para santificar el nombre tenemos que conocer el nombre, ¿sí o no? Si no, no podemos santificarlo. Hay que conocer qué es ese nombre. O sea, quién es Dios, cómo es Él, qué hace, qué ha hecho, qué está haciendo. Amén. Por ejemplo, ¿está Dios haciendo algo actualmente? Porque tenemos la creación, ¿no? Creó, 6 días reposó. ¿Hay algo que está haciendo? Sí, por ejemplo, Él está continuando con la obra que comienza de nosotros. Y eso justamente se llama santificación. Él nos está santificando. ¿Ok? Ya, vamos a ir a un segundo cuadro. Y vamos a ver unas palabras ahí en hebreo. Pero miren el significado concreto en español. Esto hemos visto en otras ocasiones hace años. Donde dice El o Elohim, habla de su fortaleza, poder y dominio. A ver, piensen por favor. Fortaleza de Dios, ¿tiene algún límite? Fortaleza de Dios. Poder, ¿tiene algún límite? Poder. Dominio,
es absoluto, es absoluto. Es él o Elohim. Elohim es el plural de Eloa. De ahí pensamos que y creemos que Dios es una trinidad. Jehová, el que existe por sí mismo, miren la segunda línea. Jehová, el que existe por sí mismo, o yo soy el que soy. Qué lindo, hermanos. Después dice Jehová Jaira, que sería más aproximado en hebreo, o Jehová Jireh, como decimos, el Señor proveerá. Pero no, ¿cuánto valor tiene esta palabra? El Señor proveerá. Tranquilo, Dios proveerá. Es una bendición porque no falla en la provisión, o sí. Siguiente, Jehová Rafa, el Señor que sana. Él es nuestro sanador. ¿No es algo grandioso? Hermoso, Él es nuestro sanador. Siguiente, Jehová Nisi, el Señor nuestro estandarte. Él sale delante de nosotros. Somos sus ovejas y le seguimos. Él es nuestro estandarte. Jehová Shalom, entonces nos recordamos muy bien. El Señor, nuestra paz. Amén. Jehová Ra, el Señor, nuestro pastor. Qué hermosa palabra. Jehová Ra, más o menos así. El Señor, nuestro pastor. Jehová Tzidkenu, el Señor, nuestra justicia. Hermanos amados, Él mismo es nuestra justicia. ¿Qué tal? ¿No? Como todo. Y finalmente, Jehová Samá, el Señor está presente. Hermano, esto tenemos como un pequeño paquete. ¿Qué cosas más hablan del interior de Dios? No sabemos, pero estos son atributos. Esto es lo que Dios es. Y cuando decimos santificado sea tu nombre, tenemos que pensar en estas cosas. ¿Ok? Entonces va a tener efecto esa oración en el corazón de nuestro Padre. Santificado seas en todo lo que eres, todo lo que has hecho, todo lo que estás haciendo, todo lo que eres. Es su todo, el todo de Él. Amén. En el Antiguo Testamento están estos términos y con ellos Dios revelaba a la humanidad algo de su naturaleza, ser y atributos. Hemos estudiado atributos hace unos 3 años, yo creo, más o menos. Hay que volver a estudiar, hay que repetir. En un sentido, tu nombre equivale entonces a todo esto, todo lo que hemos visto ahorita. Nuestro Señor nos enseña a orar para que conozcamos y honremos a Dios en esta forma. ¿Cómo? Con un deseo ardiente y profundo por el honor y la gloria de Dios. Y hermanos, amemos, honremos la gloria de Dios. No, se trata muy mal al Señor con palabras fuera de lugar. No hagamos esto. En los evangelios se ve claramente que esa fue la pasión de ¿quién? De Cristo. Honrar al Señor. Cristo, hermanos, es nuestro supremo ejemplo de dando gloria a Dios, santificando su nombre. Él hablaba de su Padre y toda la gloria se la entregaba a su Padre. Entonces, en Mateo, Marcos, Lucas y Juan se ve que Cristo estaba apasionado y Él resume perfectamente, hermanos, en la oración sacerdotal en Juan 17, cuando dice, veremos Juan 17, 4a y 6, vamos a leer 17 primero, 4a y el 6. Jesús ha resumido en esa gran oración del capítulo 17 de Juan, oración sacerdotal, cuando dice, por ejemplo, en Juan 17, 4, yo te he glorificado en la tierra y he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. ¿Qué ha manifestado? ¿Qué ha manifestado? Repitan nomás, pues no hay problema, hablen nomás. ¿Qué ha manifestado? Su nombre, ¿no? Porque aquí dice, yo te he glorificado en la tierra y he manifestado tu nombre. ¿Qué quiere decir que Jesús ha manifestado su nombre? El nombre del Padre. ¿Qué quiere decir? Todo esto que estamos viendo. No que se llama Jehová más, no. ¿Qué quiere decir todo eso? Y Jesús ha hecho eso cuando ha enseñado a sus discípulos. ¿Quién es el Padre? Y los apóstoles después han hecho lo mismo. ¿Qué tal? ¿Qué les parece, hermanos? Esto es
muy precioso. Pastor, Sí, hermano. estoy leyendo Juan 17:4. Ya. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ya, está bien hecho. Yo estoy poniendo aquí Juan 17:4a nomás, para subrayar esa parte, que Cristo ha glorificado a su Padre en su ministerio, ¿no? Y después el 6, paso directo al 6. He manifestado, que nos importa ahorita es eso, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Una preguntita, hermano. ¿Manifestó a todos los hombres? Al Padre. ¿Verdad que no? ¿A quiénes? A los hombres que del mundo me diste. Esa es una gran doctrina, hermanos. Es la elección. Dios ha elegido a quienes dar a su Hijo. Y su Hijo a esos les ha manifestado el gran nombre del Padre que lo ha enviado. Esa es la idea. Amén. Juan 7:18. Miren esta exclusividad de la que habla Cristo. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. ¿Se entiende? Por su cuenta. Yo quiero hablar esto. Jesús no hizo eso. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero. En él no hay injusticia. Hermanos, Jesús buscó la gloria de Dios. ¿De acuerdo? Aprendamos de él. Él buscó la gloria de Dios. Nosotros también tenemos que seguir exactamente el mismo camino. Entonces, hermanos, solo en estos términos se entiende a Jesús y su vida terrenal. Jesús debe ser entendido no solo en que vino una persona, pasó por aquí, tuvo un ministerio de 3 años, murió, resucitó, subió. Es un resumen y está bien. Pero cuando vamos a santificar su nombre, vamos a saber todo lo que Él es, según la Escritura. ¿Ok? Amén. ¿Qué ideas tan indignas tiene el mundo acerca de Dios? Obviamente, está en tinieblas. Comparándolas con la Biblia, no tienen nada que ver. Cualquier idea de Dios y cualquier nombrecito que se suele poner un apelativo de esos livianos, hermanos, es una afrenta. Dios es santo. Hay que tener cuidado cuando hablamos de Él. Y cuando le hablamos a Él, hablemos como Cristo nos ha enseñado a hablarle. En ese orden, primero Él, primero su gloria. Después hay lugar para las peticiones, por supuesto, gracias a Dios. Incluso carecemos del debido sentir de la grandeza y poder y majestad de Dios. Eso en términos así humanos generales. La gente habla de Dios y advertimos de inmediato todos la forma facilona en que usan el término. Por ejemplo, Dios, o nombre, o Jesús, o cualquier cosa que no quisiera repetir, pero conocemos. Resulta alarmante la forma en que el ser humano tiende a usar el nombre de Dios. ¿Han escuchado, por ejemplo, con qué facilidad se hacen los juramentos? ¿No? Invocando el nombre del Señor, no, repitiendo el nombre del Señor. Juro, juro. Hermanos, es un desastre. Tenemos que alumbrar en esas tinieblas con el Evangelio. Obviamente, cuando eso se hace, es que no se está entendiendo de que se habla de el Dios eterno, absoluto y todopoderoso. ¿No? Esos términos son grandes. Estamos hablando de una persona muy santa, único. Dios es otro, Dios es aparte de su creación. No es como esa filosofía que dice que todos tenemos la chispa de Dios, esa tontería. No hay eso. Él es aparte de Dios. Él es aparte de su creación, quiero decir. ¿Cómo se deleitaba el salmista alabando a Dios? En los salmos hemos visto cuántas veces el salmista se deleitaba alabándole a Dios como nuestra roca, nuestra paz, nuestra guía, nuestro pastor, nuestra justicia, el omnipresente, el omnisciente, el omnipotente, aquel Dios que como Padre nunca nos abandonará. O sea, que esa petición, santificado sea tu nombre,
significa exactamente eso. Deberíamos desear apasionadamente conocer a Dios así. Desear con todo el corazón conocerlo de esta manera y hacer que otros también lo anhelen. Hermanos, Dios debe ser en nuestro corazón todo, nuestro todo. En el Antiguo Testamento se emplea una expresión interesante respecto a esto, que quizá nos haya sorprendido a veces. A ver, ¿qué pensamos? Salmo 34, 3. Salmo 34, 3. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a su nombre. Por favor, ¿pueden repetir juntos esto? Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos su nombre. Miren cuál es la instrucción aquí. Primera, engrandecer. Segunda, exaltemos. Hermanos, son dos cosas muy grandes, pero lo que parece que puede causar extrañeza es la palabra engrandecer. Entonces hay que saber qué es engrandecer. Y lo lógico sería que engrandecer es hacer grande, ¿no? Hacer algo grande o más grande, engrandecer. Pero no se puede hacer con Dios eso, porque Él es grande en el sentido absoluto, total. No, Dios es grande, la Biblia dice que Dios es grande, pero no es en el sentido comparativo con nada ni con nadie. Simplemente Él es el gran Dios. Gran es el apócope de grande. El gran Dios y Salvador, Jesucristo, por ejemplo, habla de un Salvador grande, pero no se puede comparar con nadie. Entonces es un poco extraña esta idea de engrandecer a Dios. ¿De acuerdo? ¿O no? ¿O es fácil? ¿Cómo será engrandecer a Dios? Dios es eterno, existe por sí mismo, es absoluto y perfecto en todos sus atributos, ¿no? ¿Cómo puede un hombre débil engrandecer a un ser tal? Muy bien. No quiere decir, de hecho, que podamos añadir algo a la grandeza de Dios. Obviamente, ¿no? Eso es imposible. Lo que sí quiere decir es que el salmista anhela que esta grandeza de Dios se vea con más intensidad entre los hombres. Para lo cual, primero yo tengo que ver esa grandeza cada vez más y más, y que los hombres anhelen verla, viéndome a mí. ¿Qué les parece? Qué interesante. O sea, engrandecer, a ver, primero hay un desasosiego. ¿Cómo yo puedo hacerlo más grande? No, mostrar su grandeza cada vez más. Esa es la expresión del salmista. Entonces es posible engrandecer el nombre de Dios en este mundo, y es más, estamos llamados a hacerlo. Engrandecer a Jehová conmigo y exaltemos su nombre. Eso de exaltar, hermanos, debemos crecer en exaltar. La exaltación, hermanos, es parte del culto. Tenemos que tener una disposición en el corazón de exaltarlo con nuestro cuerpo, con nuestra voz, con nuestra actitud. Es muy importante porque se trata del ser más santo, el ser santo, el santo, santo, santo. ¿Okay? Es un deseo ardiente de que todo el mundo se incline ante Dios en oración. El deseo del salmista cuando dijo esto: que nos inclinemos todos los seres humanos en reverencia, en alabanza, en acción de gracias a Dios. Es un gran deseo. Pregunta: ¿es este nuestro deseo supremo? Pregúntate, me preguntaré yo también. ¿Es este nuestro supremo deseo? Que Dios sea santificado. Eso no es. ¿Es esto lo que predomina en nuestra mente cuando adoramos a Dios? Que Él sea exaltado, que Él sea adorado. No solamente por mí y mi iglesia y la iglesia, sino que el mundo se postre y conozca esta verdad. Porque de todas maneras el mundo
Si llega a conocerlo, el hombre que llegue a conocerlo, lo va a hacer. El que no llegue a conocerlo, lo va a tener que hacer. Lo va a tener que hacer. Entonces, así debería ser cuando nos acercamos a Dios, sin importar nuestras circunstancias. Cuando así consideramos la oración, vemos el poco valor que tienen la mayor parte de ellas. Pues hay muchas clases de oraciones que no tienen valor. Por ejemplo, ¿cuál? Aquella que va con violencia a acercarse a Dios en un momento de oración y presenta sus necesidades. Primero, no, pues ya nos enseñó el Señor que no se comience por ahí, ¿no? Cuando uno acude a Dios, según el Señor Jesucristo, deberíamos detenernos y contemplar que nuestro deseo debiera ser que Dios, el Dios maravilloso que se ha convertido en nuestro Padre, sea honrado, adorado y magnificado entre la gente. Que la gente sepa que así vivo yo. Santificado sea tu nombre. Fue la oración de los grandes santos, esos por decirlo así, grandes santos de los tiempos, que han dejado una herencia, han dejado escrito algo para testimonio. Hay muchos de esos que conocemos gracias al Señor. Este era su corazón, engrandecer al Señor, santificar su nombre. Entonces sigamos este orden, hermanos, si queremos que nuestras oraciones sean eficaces y valiosas, ¿ya? Todo esto se halla contenido en una frase que se repite muchas veces en el Antiguo Testamento: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová o de Dios. Amén. Se halla contenido ahí. Entonces los salmistas, por ejemplo, en especial los salmistas, los sabios proverbistas, llegaron a la misma conclusión: Dios es digno de ser santificado. ¿Ok? Si uno desea conocer la verdadera sabiduría, bendición, prosperidad, provisión, paz, gozo, etc., y vivir y morir en una forma digna, ahí está el temor de Jehová. Está expresado en esta enseñanza. ¿Ya? Entonces vamos a empezar siempre nuestra adoración a Dios así: santificado Padre nuestro sea tu nombre. Padre mío, tu nombre sea santificado. Después de un momento de recogimiento, no es de entrada, ¿no? Un momento ahí, sabiendo lo que voy a hacer, entonces sale un precioso: Padre mío, Padre nuestro, bendito seas, oh Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Tiene valor, hermanos, tiene mucho valor. Él ha escogido esas palabras, ¿no? Cristo las ha escogido y se las ha revelado a los apóstoles para que las enseñen. Hebreos 12, 28 y 29. Hebreos 12, 28 y 29. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Aquí entonces vamos como la contraparte del otro, ¿no? O sea, lo que completa el asunto, porque si no vivimos de esta manera, estaríamos jugando con un Dios que es fuego consumidor. No, nunca hagamos esto. Vamos con cuidado, hermanos, con mucho cuidado. Recordemos a Job: hablaba y hablaba y hablaba hasta que Dios lo confrontó y le hizo entender su necedad, y él tapó su boca y dijo: qué necio he sido, ahora entiendo la cosa. Amén. Segunda petición: venga tu reino. Segunda petición: venga tu reino. Aquí hay un orden evidente y lógico, ¿no? Santificado sea tu nombre, venga tu reino. En el momento en que oramos que el nombre de Dios sea santificado, recordemos que el Señor está escuchando y recibiendo lo que Él mismo ha enseñado y ha instruido, ¿no? Entonces, continuamos con: venga tu reino. A ver, ¿por qué no se inclinan todos los hombres
del sagrado nombre, humillándose en su presencia para adorarlo y dar a conocer su nombre. ¿Por qué? Estoy hablando de todos los hombres, todos. La respuesta es obvia, es por el pecado. Y que hay además otro reino, es el reino de la oscuridad, que lucha contra la luz. Y con este pensamiento vemos de inmediato la esencia misma de la condición humana sin Cristo, ¿no? El pecado. Por eso el hombre, por causa del pecado, no hace esto. No puede y no quiere hacerlo. Está en rebeldía contra el Señor. Hay alguien que es llamado en la Biblia el Dios de este mundo. Él es el que preside su reino de oscuridad y está opuesto a Dios. Está determinado a luchar contra Dios. Pero Dios se ha complacido benignamente revelar desde los comienzos de la historia que el reino de Dios se establecerá y triunfará. ¿De acuerdo? Se establecerá y triunfará finalmente, aunque reviente el diablo, como decimos. Satanás ha entrado a este mundo y lo ha conquistado por un momento, poniendo a todo el género humano bajo su dominio. Pero Cristo, hermanos, ha intervenido. Él es la luz y lo ha vencido. Le ha dado un golpe certero en la cruz, tremendo golpe, ha atado al hombre fuerte ahí. ¿Ya? Y hay algo más, Dios volverá y prevalecerá su reino glorioso para siempre. Venga tu reino, una gran oración. Toda la Escritura anuncia el advenimiento del reino de Dios. Por ejemplo, dice: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese fue el inicio del ministerio de Juan, y las mismas palabras las dijo el Señor Jesús cuando comenzó su propio ministerio. Nuestra oración entonces es específica: venga tu reino. El reino de Dios es la ley y el gobierno de Dios. ¿El reino de Dios qué es? Es la ley y el gobierno de Dios. Es lo que Él quiere, eso sí se va a imponer totalmente sin impedimento. Y lo que Él mismo es. Ya, ese va a ser un gobierno, hermanos, perfecto, y está muy cerca. Ahora, el reino puede considerarse en tres formas. Por favor, miren esto. En un sentido, el reino ya ha llegado. ¿Cuándo? Cuando el Señor Jesucristo estuvo aquí. El reino ha llegado. Tiempo pasado. Él dijo, Lucas 11:20. Lucas 11:20. Si por el dedo de Dios echo fuera yo a los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. ¿Tiene lógica o no? El dedo de Dios, ¿se acuerdan qué es? El dedo de Dios dice: si por el dedo de Dios, dice Cristo, yo echo fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. ¿Qué es el dedo de Dios? El Espíritu Santo. Porque en otra versión este pasaje dice: nació por el Espíritu de Dios. El dedo de Dios es la autoridad de Dios, por el poder del Espíritu Santo. El reino de Dios también, en otro sentido, está aquí, en los corazones de todos los que creemos y le obedecemos. El reino de Dios está presente en la iglesia, ¿sí o no? En los corazones nuevos está el reino de Dios. Pero todavía ha de llegar el día en que su reino quede establecido para siempre, sin rasgo de oposición. Esa es la parte futura. Ya llega ese día. La Biblia lo anuncia, hermanos, por todas partes. Cristo descendió de los cielos para establecer ese reino, y todavía sigue ocupado en esa obra hasta concluirla. Él está avanzando según su propio programa, hermanos. Todavía va a haber muchos impedimentos y juegos e intentos de destronar lo que siempre ha habido, pero Él se ríe en esa noticia, ¿no? La gente habla cosas contra Él y Él simplemente se ríe. Entonces, según Pablo, lo entregará el reino del Señor Jesucristo de nuevo a su Padre, a fin de que Dios sea todo en todos. Ese día, hermanos, está cerca. Aprovechemos el tiempo de orar de esta manera, y vamos a anhelar esto y se lo vamos a pedir. Santificado sea tu nombre, venga tu reino. 1 Corintios 15:28. Es un texto muy bien. 1 Corintios 15:28.
Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, imagínense eso. Imagínense ese día, que todas las cosas estén sujetas. Entonces, Él, o sea, también el Hijo mismo, se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. ¿Se entiende esto, hermanitos? Una vez más, miren. Luego que todas las cosas le estén sujetas, sin oposición, quiere decir, sin oposición. Entonces, el Hijo mismo, a quien están sujetas todas las cosas, se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas. ¿Quién es ese? El Padre, ¿no? ¿Para qué? Para que Dios sea todo en todos. Entonces es muy lindo. Hay que leer, hermanos, desde el versículo 22, esto que está más completo, por favor, del 22 al 28. En realidad pedimos que el reino de Dios y de Cristo entre a los corazones de los hombres. ¿Cuánto falta? ¿Cuántos tienen que llegar todavía, no? Que se extienda en nuestro propio corazón. El reino de Dios se extiende en tu corazón y en el mío, hermanos. En la medida en que le honramos y le adoramos, ¿no? El reino de Dios tiene que expandirse en nuestra propia mente. Nuestra mente, hermanos, es un lugar del reino de Dios. ¿Cuándo reina Dios en tu mente? ¿Cuándo reina Dios en tu mente? Cuando nuestra mente está saturada con la palabra de Dios, sin ideas propias, ¿no? Eso es hermoso, por eso memorizamos. Y hablábamos hace unos días de que Cristo les dijo: no se preocupen por lo que van a decir, porque el Espíritu Santo les recordará lo que van a decir, ¿se acuerdan? Pero ¿cómo el Espíritu puede recordarnos algo que yo nunca supe? Para que me recuerde algo que sí que lo tengo, pues guardado en mi mente. Guardemos la palabra en nuestra mente. Ese es el reino de Dios en otro aspecto importante. Oramos: venga tu reino. Y esto quiere decir el éxito del Evangelio, su predominio y la conversión de hombres y mujeres en todas las naciones. Cuando alguien se convierte, viene el reino de esa vida. ¿Sí o no? Venga tu reino es una oración misionera que lo abarca todo. Oremos siempre: venga tu reino. Ahora, más allá todavía, es una oración, venga tu reino, que indica algo. 2 Pedro 3:12a. 2 Pedro 3:12a. Esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios. Eso es: venga su reino. O sea, no solamente lo pedimos, esperamos. Al decir: Señor, venga tu reino, no solamente digo que venga algo, sino que yo mismo estoy en la expectativa de eso. Hay una expectativa. Esperemos con anhelo el día en que el pecado, la injusticia y todo lo que se opone a Dios sea definitivamente erradicado. Eso es desear de todo corazón que el Señor regrese. Será el día en que todos, escuchen, todos sus enemigos serán arrojados al lago de fuego y todo regresará a Cristo. Apocalipsis 11:15. Apocalipsis 11:15. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, escuchen, ángeles hablando, vamos: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Ustedes saben que el Apocalipsis habla en el lenguaje pasado. ¿Por qué? Es futuro para nosotros, pero es pasado para el que escribe, porque Él lo ha visto en el día del Señor, ha visto en el Espíritu todo esto. Miren este cántico: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Esta expresión, por los siglos de los siglos, quiere decir para siempre, jamás. ¿Qué quiere decir? Por siempre y para siempre, sin ningún impedimento. El reino justo de Dios, a eso estamos yendo. Venga tu reino, oh Dios, tu gobierno comience, oh Cristo. Tu cetro de hierro quebrante la esclavitud del pecado.
Esta es la petición. Y su significado se expresa perfectamente al final de Apocalipsis, cuando dice en 22:17a, Apocalipsis 22:17a, A quiere decir la primera parte del versículo, y el Espíritu y la esposa dicen, ven. El Espíritu y la esposa dicen, ven. ¿Entienden? El Espíritu y la esposa. ¿Quién es la esposa? La iglesia. Nosotros sí. Ven, Señor Jesús. Venga a tu reino, es lo mismo. Así que antes de pensar, hermanos, en nuestras necesidades, cuando vayamos a orar, que las hay, deseos hay, ese deseo ardiente de que su nombre sea glorificado, impere. Primero es Él. Las peticiones son primero a Él. Cristo no los ha mezclado, ¿ha visto? No los ha mezclado. Primero a Él, después las nuestras. Tercera petición, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Recta final. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. La lógica, consecuencia es esta: santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. Miren el orden: santificado sea tu nombre. Yo no sé por qué no repiten conmigo, pues. Santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad. Amén. El resultado de la venida del reino de Dios será que la voluntad de Dios se hará entre los hombres. ¿Ok? En los cielos la voluntad de Dios se cumple perfectamente. En la Biblia hay algunos destellos de que en el cielo todo gira alrededor de Dios. Todo. Y todos anhelan, miren esto, no hay nadie que haga algo a regañadientes en el cielo. Todos anhelan y viven para glorificar y engrandecer su nombre. Los ángeles, por ejemplo, están siempre prestos a volar cuando Dios ordena. Vuele, y el ángel vuela con una misión. Veremos un texto, Salmo 103:20. 103:20. Miren qué belleza, hermanos. Bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Qué bello este versículo. Otra vez, 103:20. Bendecid a Jehová, ¿quiénes? ¿A quién se les manda? A los ángeles, vosotros, sus ángeles, poderosos en fortaleza, ¿quiénes? Los ángeles, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Oh, hermanos, qué lindo. Qué cosa linda, hermanos. Todos en el cielo alaban y adoran haciendo la voluntad de Dios. Es el placer del cielo. No hay dolor allí, ni incertidumbre, ni duda. Todo es el placer de bendecir a Dios, que está ahí en el centro. Todo gira alrededor de Él. Él es el que vale, Él es el eterno. Y debería ser el deseo de todo cristiano que todo en la tierra fuera así. Deseemos esto. ¿Cómo podemos no desear esto? Si lo del cielo, hermanos, tiene que reproducirse aquí, ¿cómo no desearlo? Ahora esta petición se cumplirá cuando el reino se establezca completamente. Unos dos textos más. 2 Pedro 3:13. 2 Pedro 3:13. 2 Pedro 3:13 dice: pero nosotros esperamos, según sus promesas, que cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales ¿qué? Mora la justicia. Hermanos, no estamos hastiados de la injusticia. En todas partes este mundo está en tinieblas. Pero hermanos, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. O sea, mora Dios, pues. Amén. Hermanos, estas son las peticiones. Entonces, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. Juan 17:25. Miren, hermanos, aquí vamos a terminar. Juan 17:25. Padre justo, Cristo le habla a su Padre. Padre justo, el mundo no te ha conocido. ¿Se imaginan la tristeza de Cristo? El mundo no te ha conocido. Es como si, ¿cómo perderse semejante grandeza? El mundo, Padre, no te ha conocido, pero yo te he conocido.
Y estos, o sea, sus discípulos, han conocido que tú me enviaste. Miren qué oración, hermanos. Fue como decirle: Padre justo, qué tragedia. El mundo no te ha conocido. El mundo piensa en ti como un tirano, como un legislador duro, como el gran ausente. ¿Dónde está Dios? Siempre dicen: ¿dónde está Dios? No te han conocido. Hermanos, este debería ser nuestro deseo ardiente. Conocer a Dios de tal forma y en forma creciente que nuestro único anhelo fuera que los que nos rodean lo conozcan también. ¿Cómo lo van a conocer nuestros vecinos a Dios? Qué oración tan maravillosa. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Hemos en realidad pedido santificado sea tu nombre? Si no, pidamos. Ya estamos en la práctica de esto, ¿no? Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Parece que ya no necesitamos decirle: Señor, enséñanos a orar. Parece que ya no necesitamos decirle: enséñanos a orar, porque ya nos ha enseñado. Está escrito. Estudiemos lo que Él dice. Amén. No tenemos más que poner en práctica los principios de esta oración modelo. Para nuestras manos es una maravilla de oración. La dijo Cristo mismo y es nuestra. No seamos negligentes jamás con ella, por favor. Amén. La gracia sea con